Vamos a leer, este texto es maravilloso. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mira cómo Jesús, y por eso es tan extraordinaria la Biblia. Y por eso tenemos que amar la palabra de Dios. Mira, Jesús abordó el tema del afán, de la ansiedad, de la preocupación, de la desesperación. Mateo 6:25 en adelante. Escuchen lo que dice. No vivan pensando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Y aquí el Señor viene a poner unos ejemplos, pero muy sencillos, pero muy prácticos, de ejemplos que vemos en nuestro diario vivir. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer. Él te va a ayudar en cada batalla, en cada necesidad, en cada problema, en cada situación difícil. Dios te va a dar la victoria. ¿Creen ustedes? Hace una pregunta Jesús en el versículo 26. Dice: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? O sea, ¿qué gano yo con preocuparme? Con angustiarme, con afanarme, con desesperarme. Versículo 28 pone otro ejemplo. Ya habló de los pajaritos, ahora habla de las flores. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Y mira lo que dice: veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Es decir, muchas personas dicen que confían en Dios, pero es puro cuento. No, hay gente, pero yo soy cristiano y yo. No, hay gente que no ha aprendido a confiar en Dios. No sé si es el caso suyo, tal vez. Pero cuando uno está afanado, desesperado y estresado, cuando uno está irascible, ¿sabe? Eso es señal, ¿sabe de qué? De que no he aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen, versículo 31, por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo, escucha esto, los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Impresionante. Y a mí esto me da como vergüenza cuando uno está afanado por cosas tan pequeñas en su vida. Y dice que la gente que no conoce a Dios es la gente que vive estresada, es la gente que vive preocupada, es la gente que vive desesperada. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios. Tú tienes que saber la clase de Dios que tienes, la clase de papá que tienes. Tú no tienes religión, tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes la palabra de Dios en tu vida. Dígame amén. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante, alguien que diga conmigo, lo más importante. Vamos a ver qué es lo más importante. Es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que ya no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y a mí me llama la atención el ejemplo que el Señor pone acá.
un ejemplo de tranquilidad, de dependencia. El primer ejemplo que pone son las aves, los pajaritos. Después pone como ejemplo a las flores. Pero tratándonos de enseñar cómo es que tenemos que vivir. Por eso el secreto para combatir el afán, la ansiedad, la preocupación, el estrés, el secreto es confianza. El secreto para combatir el afán, el estrés, la preocupación, la desesperación se llama, ¿cómo se llama, iglesia? Ahora, yo sé que hay personas que tratan de ridiculizarnos a nosotros. Hay gente que es enemiga de la fe y cuando nosotros hablamos de confiar nos tratan de ridiculizar. Por eso la Biblia habla, los que no conocen a Dios. Y para muchos la confianza es una teoría ridícula en esta sociedad. Pero escucha, tienes que aprender y tenemos que aprender a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Vamos a depender de Dios. Vamos a descansar en Dios. Él te va a cuidar. Él te va a ayudar. Él te va a proveer. Él va a pelear tus batallas. Él te va a abrir puertas. Él se va a encargar de tus enemigos. Él es tu sanador. Él es tu paz. Él es tu ayudador. Él es el que está contigo. Él prometió: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes que creer que sanidad está llegando, que libertad está llegando, que bendiciones están llegando a tu vida, que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Y la conclusión en esto es muy sencilla. La conclusión es que vivimos en un mundo donde la gente no sabe vivir y tenemos que aprender a vivir. Tú no puedes pasártela toda la vida azarado y angustiado. ¿Tú no has visto? Y nos pasa siempre, uno está desesperado por llegar a un lugar y después la persona con la cual tú te citaste no llega y tú casi te matas en la carretera por llegar. Y aquella persona no llegaron. Y uno termina a veces viviendo azarado, angustiado y preocupado, y con ese estrés dañino, ese estrés que nos enferma, ese estrés que nos desequilibra, ese estrés que nos descompone, ese estrés que nos lleva a dudar, a ser pesimistas, a ser negativos. Y uno termina viviendo así. Y mírenme acá, tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir en cada área de nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir. Ahora, hemos enseñado que hay como una pequeña dosis de estrés que es sana. Hay un estrés que es normal y que es sano. Por ejemplo, un estudiante, tienes esta semana una prueba en la universidad y uno se estresa un poquito. Y uno está preocupado, uno está tratando de estudiar y uno está un poquito como sudoroso, las manos, y ese estrés es sano y es normal y es bueno, porque ese estrés nos lleva ¿a qué? A estudiar, a prepararnos para dar lo mejor en la prueba que tenemos. Hasta allí no hay ningún problema con ese estrés. Ya cuando el estrés pasa esa línea, ya es un estrés que nos daña y que nos enferma. Escuchen lo que dijo Jesús. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¿Recuerdan que poníamos el ejemplo de la mamá y la mamá que está haciendo el almuerzo a unos tipos de 50 años y resulta que usted corrió con el almuerzo y los hijos no llegaron?
¿Y qué pasó? Y la mamá, pero afanada y estresada. No, mamá, no alcanzamos a llegar. Y uno mantiene como que ajetreado, ¿no? Azarado y angustiado. Pero tenemos que aprender a vivir. Y más, pues tú tienes una responsabilidad muy grande y la tengo yo. Porque conocemos a Dios. Conocemos la palabra. Conocemos lo que Dios ha dicho, que Él es nuestra paz, que Él está con nosotros. Y oye lo que dijo Jesús. Cuando uno aprende, cuando tú aprendes a amar a Dios, a honrar a Dios, a darle el primer lugar en todo lo que tú hagas, dice que Dios te va a dar todo lo que necesites y más. Aprende a vivir en paz. Aprende a mantenerte en paz, que nada te esté alterando y entonces inmediatamente me descompongo. ¿Tú no has visto que cuando nos desconectamos de Dios, como que nos salimos de la sombra del omnipotente? Entonces allí es donde empieza esa vida de afanes, de preocupaciones. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. No paz a medias, no paz por un ratico. Tú guardarás ¿en qué? Digan conmigo: completa paz. Vamos, ayúdenme, digan: completa paz. Pero ¿a quién es que el Señor va a guardar en completa paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El estrés nos impide disfrutar la vida. Nos impide como que servir a Dios de la manera en que debemos servirlo. El estrés nos lleva a un desequilibrio total y nos puede matar de una manera fulminante o nos puede matar poco a poco. Hay una palabra japonesa y es la palabra karoshi. Y en español significa muerte por exceso de trabajo y estrés. Y cuando una persona muere, esto es un fenómeno social en el Japón, desde 1987. Cuando una persona muere por karoshi, por exceso de trabajo y estrés, la gente no puede dormir, están alterados, están descompensados. El gobierno le recompensa con un dinero a la familia. Pero no se trata de que mi familia tenga algo de dinero. Se trata de que tengo que aprender a vivir. Vamos a leer primero de Pedro 5:7. Pongan todas, ¿cuántas de las preocupaciones? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, pero eso es un cuadro de estrés, en las manos de Dios. Porque Él, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo pongo mi vida, mi necesidad, mi ansiedad, mi preocupación, mi problema? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo la pongo? Que Dios va a cuidar de mí. Él te va a proveer, Él te va a cuidar, Él te va a ayudar en todas tus batallas. Dios te va a dar la victoria porque Él va delante de ti y porque Él pelea por ti. Pero tengo que poner, ¿sabe? Hay gente que no sabe esto. Voy a poner todas mis preocupaciones, todas mis ansiedades en las manos de Dios. ¿Y por qué? Porque yo sé que Dios cuida de mí, porque yo sé que estoy bajo la sombra de sus alas. Él está cuidando a mis hijos. Él cuida a mi familia. Él cuida tu entrar y tu salir desde ahora y para siempre. Los expertos en este tema del estrés dicen que cuando una situación nos supera en tamaño, podemos entrar en estrés. Cuando algo es más grande que yo pensaba en David y en Goliat. Y David estaba frente a una situación más grande que él, pero David confió en el Señor. Tal vez estos días tú te estás enfrentando a situaciones que son más grandes que tu tamaño. Entonces es el momento de confiar en Dios. Cuando tú puedas solucionar algo, solucionalo. Yo siempre le digo a la gente: cuando tu sueño sea pequeño, no necesitas ni fe ni necesitas a Dios.
porque con tu bolsillo lo solucionas. Pero cuando tu sueño sea grande, tú necesitas a Dios. Cuando tu meta sea grande, cuando tu petición sea grande, necesitas a Dios. Los expertos dicen que cuando no vemos una aparente salida a una situación que tenemos, entramos en un cuadro de estrés. Cuando no tenemos el control de algo, estrés. Cuando hay una sobrecarga, pero habla de trabajo y habla de tantas preocupaciones y de tantas cosas que amontonamos en nuestra vida. Cuando hay una sobrecarga, podemos entrar en estrés. Cuando tenemos alrededor nuestras situaciones amenazantes, podemos entrar a ese estrés dañino, a ese estrés enfermizo. Miren lo que le pasó, y quiero mostrarles lo que le pasó a Moisés. Y cuando hablamos de Moisés, nosotros hablamos de tal vez de los hombres más grandes en la Biblia. El hombre que recibió los 10 mandamientos, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el hombre de los milagros, el hombre que Dios lo usó para abrir el mar rojo. Es decir, que cuando estamos hablando de Moisés, no estamos hablando de Arles Vanegas ni nada que se le parezca. O sea, estamos hablando del gran Moisés. Pero ¿sabe quién era Moisés? Moisés tenía un liderazgo equivocado. Y aquí yo estoy hablándole a líderes en esta ciudad y en esta nación. Un papá es un líder, el líder de una familia. A mujeres, a hombres aquí que son líderes. Pero mira lo que le estaba pasando a Moisés. Y uno dice, si le pasó a Moisés, claro, con razón nos ha pasado a nosotros. Éxodo 18, les voy a leer. Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Eso era como en una EPS. ¿Sí? Resulta que a Moisés lo había ido a visitar su suegro, Jetro. Y Jetro está viendo el espectáculo de su yerno. Y bueno, y Jetro no es que está pensando mucho en Moisés, él está pensando en su hija y en sus nietos. Si este tipo se muere, me deja a mi hija viuda y yo me tengo que hacer cargo de todos esos muchachitos. Y Jetro está viendo, líderes, oigan bien, la forma en que Moisés está liderando. Él lo hacía todo. Él era el Superman. Atendía a la gente y él estaba haciendo todo. Cuando Jetro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó, ¿pero qué estás haciendo? Como cuando un papá o una mamá lo sorprende a uno haciendo algo malo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó, es que los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. ¿Tú te imaginas? Escúcheme aquí y aprendamos Biblia. El pueblo de Israel, algunos dicen eran 3 millones de personas. Otros dicen no eran 3 millones, eran 1.600.000. Bueno, el hecho era mucha gente. Y la gente tenía problemas. Un pueblo belicoso como el pueblo de Israel, salameros, peleones, peleaban por cosas insignificantes. Imagínate la gente diciendo, yo me imagino esos problemas que le traían a Moisés. Mire, yo tenía aquí y una chiva o una cabra, ¿sí? Y se me comió unas mazorcas que yo tenía ahí y yo sospecho que la cabra era esa familia que vivía allí, de esa vieja, de ese viejo, y yo es que me enciendo ya con esa gente allí. Entonces Moisés, a ver, y entonces Moisés decía, no, espere, ¿cuántas mazorcas se le comieron? No, pues todo el bulto. Entonces, bueno, vamos a tratar de solucionar esto. Llamemos, vengan ustedes los dueños de la cabra. ¿Por qué no amarraron esa cabra? No, ella se soltó, es que es muy inquieta. Bueno, háganme el favor, me le devuelven el bulto de maíz a esta familia y no quiero a esa cabra suelta. ¿Está bien? Si se suelta otra vez, ya para un asado. Entonces, pero tú te imaginas los problemas que Moisés estaba solucionando entre la gente, porque tú sabes, no ustedes, sino la gente a veces es complicada.
Entonces, imagínate los problemas de la gente que se los están contando a Moisés. Entonces Moisés le está respondiendo a Jetro: no, es que yo me siento para atender los problemas de las personas. Los israelitas vienen a mí cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo para que Dios diga quién tiene la razón. Pobre Moisés. Yo les doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Jetro le dijo: eso está bien. Jetro es un super líder. Señores, esto es una clase gratuita de administración. Administración en la vida, administración del negocio. Si tú eres la que hace las empanadas, las escurre, la que prepara el ají, la que lava la loza, entrega las servilletas, el negocio no va a prosperar. Delegue a alguien, a su nuera. Vea, usted hay que ponerla a hacer algo, ¿no? Usted es la que entrega las empanadas, ¿no? Pero Moisés aquí estaba haciendo todo. Y Jetro le dice, Jetro es... Ahora, esto es impresionante porque resulta que Jetro es un pagano, es sacerdote de Madián. O sea, no es cristiano. Pero resulta que a veces la gente de afuera, perdóneme, sabe vivir mejor que nosotros. Jetro le dice, eso está bien, eso de enseñarle la palabra a la gente. Lo que no está bien es la manera en que lo haces. Extraordinario. Pues te cansas tú y se cansa la gente. Y resulta que cuando uno está cansado, uno está alterado y uno está descompuesto y uno está desequilibrado. Te cansas tú, se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo, le dice Jetro, y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo. Intercesión. Intercede por la gente y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarles los mandamientos de Dios y enseñarles también a comportarse, a cumplir sus obligaciones, a no vivir estresados y predicar sermones así. Para que puedas hacerlo, entonces Jetro le dice a Moisés: tienes que tener un equipo, tienes que tener líderes, gente alrededor tuyo. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz. Estas son las características de quién debía ser un líder según Jetro para Moisés. Gente capaz, obediente a Dios, que no sean mentirosos, que no favorezcan a nadie a cambio de dinero. Es decir, personas que les guste mucho la plata, no las pongas como líder porque terminan estafando a los demás. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre 10. Todo un organigrama impresionante. Los que están estudiando administración se están deleitando. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. Moisés siguió el consejo de su suegro. Dios, ¿sabes qué creía Moisés? Que él era un superhéroe. Y olvídate de los superhéroes, eso es solamente para el cine. Dios no anda buscando superhéroes. Dios anda buscando gente normal como tú y como yo, gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios anda buscando humanos imperfectos como tú y como yo. Dios anda buscando gente frágil, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dígame amén. Pero tenemos que aprender a descansar en Dios, a reposar en Dios. Hay cosas que tú, mira, aprenda esto. Tú no puedes cambiar a tu hijo. No, tú no lo puedes cambiar. Aunque lo cojas de las orejas y lo sacudas, aunque lo intentes ahorcar y quieres como que, o que cambie y cambie y cambie, no puedes cambiar. Ni a tu marido a veces quieres, yo lo quiero coger de esas mechas. No lo puedes cambiar. O viceversa, ¿no? Pero por el día de la mujer no. La otra semana que cambien. Pero te das cuenta, pero hay cosas que tú y yo no podemos hacer, que le corresponden a Dios. Y Dios está trabajando. No me estás oyendo, Dios está trabajando. Deja trabajar a Dios y deja que Dios sea Dios en tu vida. Y no vivas más estresado, desesperado, angustiado y afanado.
pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de usted. Vamos a decirlo en primera persona. Levante sus manos. Voy a poner todas mis preocupaciones, todas mis ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de mí.